Buenos días, amigas y amigos del Círculo Independiente. ¿Qué tal lleváis este domingo? Yo os puedo asegurar que a mí me da un poquito de pena acabarlo. Bueno, o de miedo, porque los últimos lunes, ya sabéis, hace 2 lunes se murió el Papa y el último hemos tenido el apagón del siglo. Que, por cierto, hoy que hablamos de cultura y tenemos uno de los grandes escritores de este país, Lorenzo Silva, la primera pregunta que le voy a hacer es ¿qué estabas haciendo a las 12:33 lunes de esta semana? Cuando España tuvo el blackout mayor del siglo. Bueno, de siempre, yo diría. Afortunadamente estaba llegando a mi casa y me acababa de bajar del ascensor. Bueno, es Afortunadamente. decir, que ya habías bajado del ascensor, no has sido de Había los salido del miles ascensor, de españoles que estaban Sí, en sí. el ascensor Sí, en sí, ese sí, momento. sí. Oye, ¿qué opinas de esto apagón? Que todavía estamos esperando, claro, conocer las causas y demás. ¿Qué pensaste después, cuando ya todo el mundo sabía, todos los españoles nos enteramos que había sido un apagón de todo el país, de Portugal y de una parte de Francia? Pues mira, yo trabajé 10 años en el sector eléctrico, en una compañía eléctrica, y además en los años en los que se estableció el mercado actual de la electricidad en España, ¿no? Y sé cómo funciona perfectamente. Entonces, cuando inicialmente lo que se dijo fue que se había caído un 40% de la demanda, pensé que podía ser un ciberataque. Pensé que podía ser que el operador hubiera recibido, porque claro, a las 12:30 de la mañana no se apaga el 40% de la demanda, la gente no apaga la luz toda de golpe. Evidentemente. Luego alguien ha manipulado el sistema. Tal y como lo dijeron, dije, alguien ha ido a manipular el sistema, pues finalmente... Sí, que fue la primera idea. De los hecho, sistemas, la CNN, pero ¿te también por acuerdas? cómo lo dijeron, porque al decir Sí. que había desaparecido el 40% de la demanda, claro, eso no desaparece, lo que podía haber desaparecido era la señal si alguien había manipulado el sistema, ¿no? Y pensé que podía ir por ahí. Pero cuando ya por la tarde se dijo que se había perdido el 15 gigavatios de los 25 gigavatios que en ese momento estaban generando, pensé, uy, esto ya va por otro lado. Esto quiere decir que algo ha fallado en el sistema. Bueno, Y ha sido algo un fallo, fallado ha sido y un fallo muy nuestro. gordo. Sí, Y muy sí, gordo. sí. Y Y muy creo que a gordo. estas alturas ya está bastante claro qué es lo que ha ¿Tú fallado. crees que sí? Sí, sí. Sí. ¿Y lo sí. vamos a saber los ciudadanos? Pues vamos a ver, yo creo que habrá bastante Porque disputa, ya está pero viendo. parece bastante claro, vamos, todos los expertos están coincidiendo porque es que el diagnóstico es bastante sencillo, ¿no? Había A ver, 10 cuenta. No, hombre, Cuenta. mira, es fácil, había de 25 gigavatios, había 17 gigavatios de producción fotovoltaica, lo que es muchísimo. Eso es magnífico, porque es muy barata, porque es limpia, porque no emitimos, porque es soberanía energética, eso es magnífico. Ahora, si esa producción se desestabiliza, esa producción tiene muy poca flexibilidad para reestabilizar el sistema. La demanda y la oferta tienen que ser iguales en todo momento. Es decir, tiene que ser bastante Iguales, no, homogénea a lo iguales, largo tienen que del ser tiempo. iguales. Igual. Y luego, si hay fluctuaciones, pues digamos que hay tecnologías que te permiten, que operan como colchón para irlas Evitar absorbiendo. problemas. La hidráulica, las centrales de gas que se pueden subir y bajar, las centrales de carbón cuando existían, que ahora ya casi no existen, que también se pueden subir y bajar. Las nucleares se pueden subir y bajar, pero no tanto ni tan rápidamente. Pero la fotovoltaica no tiene esa capacidad. Entonces, si tú no tienes esa tecnología que tenía una cuota tan grande de producción respaldada, o bien por un almacenamiento, o bien por una modulación de esa propia energía, con unos sistemas que existen, pero que son caros y que la encarecen, pues entonces se te empieza a caer. Y si se te cae en cadena y se te cae toda, pasa lo que luego pasó, que es que la red se vuelve completamente inestable y había 4 centrales nucleares enganchadas, que son 4 gigavatios, que es bastante energía, y se desacoplaron las 4 para protegerse. Madre mía. Porque a partir de ahí la red es peligrosa y si no desacoplas las instalaciones de generación puede haber problemas. Y en una central nuclear los problemas Pueden ser pueden ser gordos. bastante serios. Y yo que venía aquí a hablar de libros contigo y ya me has dado una masterclass No, sobre hay lo gente que que ha lo explica pasado mejor con que el yo apagón. porque conoce mucho mejor cómo funciona No, el sistema. no. Pero claramente todo apunta a que va por ahí. Y si eso es así, es que alguien quizá operó con un exceso de optimismo respecto de... Es decir, que podía haber sido evitado. Para Tenía que nos haber tenido una entendamos. gestión más conservadora del mix. A lo mejor haber pagado un poquito más cara la electricidad, pero en forma más segura. Creo que vamos a exigir pronto responsabilidades por lo que tú estás comentando. Pero bueno, vamos a tu libro. Las fuerzas contrarias forma parte de la saga, ya que prácticamente todos los españoles hemos leído por lo menos algunas de las entregas de la novela policíaca, probablemente más exitosas en España y probablemente a nivel internacional, protagonizada por Beilacqua y Chamorro.
Y además nos llevas, no sé si esto me hace gracia o no, de nuevo a un recuerdo de otros de los grandes acontecimientos desafortunados de nuestra época, ha sido la pandemia. Cuéntame un poquito que podemos encontrarnos en las fuerzas contrarias. Yo lo primero que tengo que decir es que para mí lo que han sido estos dos personajes, que yo me inventé hace 30 años, que han protagonizado con este ya 14 libros y que en total, pues el otro día eché la cuenta, suman más de 5.000 páginas. Es decir, que alguien siga acompañando a estos personajes, la verdad es que creo que es uno de los grandes privilegios que yo he tenido como Sin escritor duda. y uno de los acontecimientos más afortunados de mi trayectoria creativa, ¿no? Y quizá por ese privilegio, por esa fortuna que me han traído, también siento que tengo un poco la responsabilidad de exponerlos y a lo mejor meterlos en esos lugares donde no nos gustaría estar. En concreto la pandemia. ¿Quién quiere volver a recordar la pandemia, no? Pero claro, yo en la novela anterior había dejado a los personajes en la Navidad del año 2019. Bueno, lo siguiente que venía cronológicamente era la primavera del 2020 y yo pensé, ¿cómo me salto esto? No me lo puedo saltar. No es lo que a casi nadie le apetece recordar, pero intenté buscar una forma de recuperar la experiencia de la pandemia a través de ellos, que lo que hacen pues es lo que hacen siempre, investigar un crimen, en este caso dos crímenes a la vez, porque el confinamiento les pilla investigando uno y mientras están intentando reajustar todo para poder seguir trabajando en esas condiciones, les sale otro caso que también tienen que atender, ¿no? Bueno, pues más allá de investigar un crimen como de costumbre, en la novela hay una mirada sobre el impacto que la pandemia tuvo en todos nosotros, primero como conmoción esencialmente negativa, Social. una enfermedad, una mortandad, momentos de pánico, de angustia, de incertidumbre, de zozobra, pero luego también yo creo que la pandemia y el confinamiento, como una de sus consecuencias, propiciaron una introspección, un ejercicio de autoanálisis y de autoobservación que también hacen mis personajes. Y creo que ese ejercicio en sí no es malo, todo lo contrario, es bueno. Y los frutos de ese ejercicio, en algún caso, y creo que sobre todo a título individual, tendría más dudas a título colectivo, creo que ese ejercicio fue provechoso para muchas personas. Y yo he intentado recoger eso, ¿no? No solo lo negro, lo tenebroso, sino en qué medida esa experiencia, en origen traumática, se convierte en una vía hacia una mejor conciencia de uno mismo. ¿Y tú crees que en cambio, dejando un poco lo individual desde un punto de vista social, la pandemia nos ha hecho una sociedad mejor, más solidaria? Porque si podemos sacar algo positivo del apagón, es que desde luego es absolutamente extraordinario. Yo tuve el lunes la oportunidad de comentarlo primero porque me pilló en la tele, en directo, por lo tanto lo viví en directo el apagón y luego por la tarde tuve toda la tarde en Radio Nacional hablando a los Sí, transistores y a las sí. radios con pilas de Media España, ¿no? Que fue una experiencia extraordinaria. Pero para mí lo extraordinario del apagón en un cierto sentido es la solidaridad y la poca repercusión, los pocos problemas que en realidad hemos tenido, exceptuando las Sí, pérdidas económicas, ya sí. se cifran en 500 millones, si no me equivoco, más o menos las primeras estimaciones. ¿Tú crees que la pandemia realmente nos ha hecho una sociedad mejor, más solidaria, o es un cuento que nos decimos a nosotros mismos para consolarnos, ¿no?, de lo que nos pasó? Creo que el análisis de eso es complejo. En parte, a mí me decepcionó un poco la respuesta de la sociedad española, ¿no? Hubo unas primeras semanas que sí fueron muy solidarias, muy de intentar formar piña para hacer frente a la adversidad, pero eso se rompió enseguida, eso se rompió en la propia pandemia. Y si la pandemia, una adversidad de ese calibre, era una oportunidad para reencontrar una conciencia compartida de bien común, eso se rompió por completo y sigue roto. Es decir, esta es una sociedad que ha perdido la conciencia unitaria de bien común. Hay visiones contrapuestas del bien común y además se deniegan recíprocamente legitimidad. No ya estar o no fundada, sino incluso legitimidad. Y eso lamentablemente no ha cambiado. Yo esperaba que un acontecimiento de este tipo pudiera cambiar eso, ¿no? Y creo que no, creo que estamos en una fractura desde antes de la pandemia, desde bastante antes de la pandemia, y que la pandemia no ha contribuido a resolver. De hecho, con la pandemia hemos hecho como con todo, como ya estamos haciendo con el apagón, es decir, un pretexto para ahondar más en esa fractura. Lo que sí es cierto, tal vez, es que como fruto de esos aprendizajes individuales a los que me refería al principio, en esta experiencia del apagón se ha podido ver como mucha gente, primero, pues ha hecho un cierto entrenamiento frente a lo apocalíptico, es decir, la vida se puede rebajar
y la vida puede continuar, ¿no? Y podemos renunciar Sí, a cosas. también tampoco duró mucho, no llegó demasiado a la noche, porque con el aprendizaje de la pandemia, la DANA dejó sin luz durante 72 horas y más algunas poblaciones y empezaron el pillaje, los saqueos y todo tipo de vandalismos. Es decir, que Probablemente hubiera pasado aquí. tampoco nos vengamos muy arriba porque el apagón fue más o menos... Pero sí es verdad que algo pareció aflorar de esos aprendizajes individuales y, si me permites, creo que otra cosa, que es el carácter de los españoles. Pese a este empeño que tenemos en pegarnos de garrotazos unos a otros, que además viene de atrás, también hay una capacidad de encajar, de facilitar, de engrasar, de desdramatizar las situaciones, que es algo que creo que bueno, que en parte nos salva de nosotros mismos. Está en los genes de los españoles. Oye, Lorenzo, te habrán hecho 20.000 veces la pregunta, periodistas, probablemente muchos escritores que no han conseguido lo que has conseguido tú. ¿Cómo se puede publicar tantos libros? Tú llevas ya en la brecha muchos años, 30 años de la saga Bevilacqua Chamorro y más años todavía de escritor de éxito, habiendo vendido millones de copias de tus libros en un mercado, el mercado de los libros, que es un mercado absolutamente, como sabemos, que da para vivir a poquísima gente, poquísimos escritores. ¿Cómo se consigue? ¿Qué receta de éxito si tiene, desde tu punto de vista, los libros de Lorenzo Silva? Es un mercado muy duro, muy competitivo y diría que algo más. Es un mercado muy darwiniano. Es decir, que produce una selección verdaderamente implacable, que te permite pocos fallos y te permite pocos fallos y te permite pocos desvíos, ¿no? Yo la verdad es que, mira, si algún secreto tengo, si alguna regla tengo para mi trabajo, porque realmente nadie sabe la fórmula de esto. El que diga que lo sabe, miente. No, yo creo que nadie sabe la fórmula del éxito ni comercial, ni de ningún tipo en ningún ámbito, ¿no? Está lleno de accidentes, está lleno de... Mira, por ejemplo, ahora hay un gran éxito, el que yo me alegro mucho, porque es un autor al que admiro y al que aprecio personalmente, que es Javier Cercas. Sí, claro. Pero Javier Cercas ha sacado un libro, bueno como todos los suyos, pero encima ha coincidido con la muerte del Papa. Bueno, pues lo ha convertido en un turbo éxito, ¿no? Bueno, pues ¿quién podía? A lo mejor alguien ha calculado un poco que podía haber una cierta sincronía, pero bueno, no lo puedes calcular tanto. No lo puedes calcular tanto como para que sea, pues qué sé yo, justo el lunes antes del día del libro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues estas cosas pasan. O a lo mejor hay quien, en el lado contrario... Es decir, que hay una parte de suerte, quieres decir, de en el sincronía éxito. y lo contrario. Oye, el escritor más grande del siglo XX, con mucha diferencia, si hiciéramos una encuesta, se llegaría a un consenso bastante amplio en que fue Kafka. Kafka, en vida, del libro que más vendió, que fue La Metamorfosis, según dice su editor, hizo 3 ediciones de unos 800 ejemplares, luego, como mucho, vendió 2.000 y pocos ejemplares. Él no tuvo ningún éxito en vida, él no conoció ningún éxito. En tu caso, creo que me has hecho un poco una cobra, a tu manera, No, yo te respondo, yo te digo lo que yo hago, quiero decir, una cosa sorprendente para mí, bueno, tú no eres el único caso, porque hay otras sagas, ¿no?, de mucho éxito, pero son 14, ¿no? Sí. 14 libros sobre estos dos personajes, Bevilacqua y Chamorro, ¿no? Es como Montalbano, ¿no? Es decir, estamos hablando de estos fenómenos que están ligados a personajes, por supuesto, al escritor de estos libros. ¿Qué tienen Bevilacqua y Chamorro para habernos enganchado a unas publicaciones que mucha gente está esperando que salga, ¿no?, el siguiente? ¿Por qué? Yo te digo lo que hago y lo que no hago. Venga. Porque me parece que quizá hay... Es que quieres robarte un poco el secreto para mi próximo libro. Te digo lo que hago y lo que no hago, pero no sé si tiene algo que ver o no, o hay factores ajenos a mí que son los decisivos, ¿no? Hay algo que yo no intento hacer con mis personajes ni con mis historias, que es apabullar, desconcertar, sobrepasar al lector, ¿no? A veces uno lee libros y tiene la sensación de que, oye, algunos son magníficos, ¿no? Que sé yo, el Ulises. El Ulises es un libro apabullante. El Ulises de Joyce es un libro escrito para apabullar. Además, es mi libro favorito. Para apabullar al lector, para decirle, mira, yo soy una persona con una erudición espectacular, tú eres un maldito ignorante, te vas a enterar de una fracción muy pequeña de lo que te estoy contando, es algo que estudies mucho y te voy a apabullar. Y es un gran libro, yo lo leí en mi adolescencia, lo releí, vuelvo a él con cierta frecuencia, no me gusta todo por igual, pero reconozco que es un gran libro, ¿no? Pero eso no lo hago yo, ese no es mi camino, no me siento capaz de apabullar a nadie, ni de desconcertar a nadie, ni de ponerle a nadie la vida patas arriba con mis historias, no tengo esa capacidad y por
tanto no pretendo tenerla, ¿no? Y lo que sí pretendo es aquello que yo he encontrado en otros libros y en otros autores que a mí me han gustado, distintos de Joyce, y con los que personalmente siempre me he identificado más, que son esos autores que en sus historias te ofrecen una mirada compasiva sobre el ser humano, para empezar, y que en sus historias te ofrecen sobre todo una conversación con alguien con quien te podrías sentar y con quien podrías sentir que hay una correspondencia entre sus experiencias y las tuyas, entre sus aspiraciones y las tuyas, entre sus sueños y los tuyos, entre sus miedos y los tuyos. Yo siempre he preferido esa literatura que crea ese marco de conversación. Es lo que crea Cervantes en el Quijote, es lo que crean en la literatura española contemporánea, pues qué sé yo, autores como Sender, o como Arturo Barea, o como Chávez Nogales en sus obras más literarias, ¿no? Tú sientes que estás con alguien que no es un superdotado, que no es un Superman, que no te va a sacar Es un alguien conejo normal, verde de la chistera. casi anónimo en un Claro, cierto sentido. y los personajes son así. ¿Quiénes son Bevilacqua y Chamorro? ¿Son los dos superpolicías que van a derrotar el mal de la galaxia? No, son dos agentes de una unidad de policía judicial de la Guardia Civil. Sí, es la unidad central, es una unidad que luego el tiempo se ha hecho famosa, pero hace 30 años nadie sabía lo que era la UCO, y que investigan crímenes con los medios que en cada momento tienen, con una legislación que podría ser mejor, con unos jueces que podrían tener más medios, con unos jefes que no siempre a lo mejor son los que querrían tener, con un paisanaje que tampoco es el que muchas veces más les ayuda, que a veces meten la pata, que cuando meten la pata la intentan sacar, y ya está. Mira, a mí me dice algún lector que cuando abre una novela mía tiene la sensación de que se sube en el coche con Bevilacqua y Chamorro y se pone en marcha, ¿no? Y emprende viaje a donde vayan en ese momento, porque son policías viajeros, ¿no? Y que puede ir en el asiento de atrás y siente que asiste a sus conversaciones y que él puede formar parte de esto, ¿no? Por ponerte una contrametáfora, ¿no? O un contraejemplo, tú no te puedes subir en el coche de Batman, para empezar, porque solo tiene una plaza para Batman. Y si te pudieras subir porque le hiciera otra, pues es un coche para superhéroes, ¿no? Tú ahí no te puedes subir. Pero en el coche de estos, que son coches normalmente que les han incautado a algún delincuente, pues tú te puedes subir y vas a recorrer las autovías españolas y te vas a bajar en una área de servicio en la que te puedes bajar. Vives los personajes, claro, y te identificas un poco. Y te vas a encontrar con gente como la que te encuentras o la que te puedes encontrar, el paisanaje de la España. Oye, ¿cómo es la España de hoy, Lorenzo? Bueno, pues como siempre ha sido, ¿no? Compleja, diversa, muy diversa. Este es un país muy diverso y lo ha sido siempre, además. No es que sea una cosa de ahora, lo ha sido siempre por su propia configuración. Es un país fronterizo entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, entre todas las civilizaciones centrales de la historia de Occidente han pasado por aquí, no las de Oriente. Todas han pasado por aquí, está impregnada de todas esas herencias, desde los griegos hasta los árabes, pasando por los vándalos y por los visigodos, que en otros sitios imprimieron muy poca huella y aquí, sin embargo, dejaron alguna. Y esa complejidad pues genera conflictividad, pero también genera recursos para afrontar esos conflictos. Yo no creo que la sociedad española sea una sociedad condenada al conflicto irresoluble. Creo que es una sociedad conflictiva, pero también creo que es una sociedad que tiene recursos para afrontar los conflictos de formas más creativas y más ricas que en otros sitios. ¿Y te gusta la política que se hace en este país? No me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. Me parece que es una política que está muy por debajo del nivel de los retos que tiene ahora mismo la sociedad española y que también, en cierta medida, está por debajo del nivel de la población. Yo creo que ¿Qué piensan Bevilacqua y Chamorro de Pedro Sánchez? Pues ellos no pueden decir nada en público porque son militares y los militares no pueden expresar opiniones políticas, así que haría yo mal. ¿Y Lorenzo Silva? Yo sí puedo opinar en público, ¿no? Fíjate, yo recuerdo que es un personaje al que seguí desde el principio porque cuando lo dieron por muerto un par de veces, yo me puedo remitir a mi hemeroteca, ¿eh? Es decir, yo no lo di por muerto, me parecía que... Yo tampoco. Me parecía sí, 1 de octubre. Sí, 1 de octubre, me parecía que era alguien que tenía una forma de caer, ¿eh? Hay formas de caer. Señor. Y es una forma de caer que presagiaba la posibilidad de levantarse, ¿no? Sí. Y creo que ha navegado con mucha destreza y con mucha habilidad por aguas muy procelosas, como son las del Partido Socialista Obrero Español y otras, ¿no? por las que ha tenido que navegar. Y ha conseguido un éxito personal indudable, ¿no? Que es llegar a la jefatura del Ejecutivo y permanecer en ella durante 7 años, me parece, si no me equivoco, en este momento, ¿no? Ahora,
también yo creo que a veces uno tiene que tener cuidado con sus logros, porque a veces los logros son la maldición que te tienen reservada a los dioses, ¿no? Y me da la sensación de que en este momento Pedro Sánchez es un poco rehén y esclavo de sus logros. De sí De sus mismo. logros, de sus logros. Tiene una situación muy difícil y esa situación, a lo mejor, yo personalmente, si fuera él, pero no soy él y no soy quien para darle ningún consejo, a lo mejor habría preferido renunciar un poco a algún logro, a mantenerlo a tan alto precio y con tan alto coste para él mismo, para su partido y para la sociedad que Y su dirige. familia probablemente. Y dime una cosa, ¿qué opinas en cambio de los fenómenos populistas? A empezar por Trump, que desde el 20 de enero está desconcertando el mundo con sus aranceles, sus políticas anti-diversidad, equidad e inclusión, anti casi todo, ¿no? Sí. Antisistema, yo diría, ¿no? ¿Qué opinas Pues mira, yo de este auge de un populista que para algunos es totalitario, para otro fascista, para otro es un nacionalista, en fin? Personaje muy curioso, pero que está liderando el país más importante del mundo. Fíjate, yo que soy un poco crítico, un poco escéptico con el cine contemporáneo. Sin embargo, para responder a esta pregunta me voy a remitir a una película reciente, que no sé si has visto, que se llama The Apprentice, que habla del Trump joven, ¿no? Sí, Del sí. Trump que Sí. todavía iba por los pisos sociales que gestionaba su padre cobrándole a las pobres señoras viudas, ¿no? Que no tenían para pagarle la mensualidad, y que en ese momento conoce a un abogado neoyorquino, típico representante de la abogacía estadounidense, ¿no? Un verdadero halcón, un verdadero tigre, ¿no? Que le da 3 reglas. Y creo que con esas 3 reglas entiendes bastante bien a Trump, ¿no? La primera es atacar siempre. La segunda es no admitas nunca nada, no se admite jamás ninguna falta. Y la tercera, no reconozcas ninguna derrota. Y uno analiza a Trump Es lo que está y esas haciendo. 3 reglas las sigue utiliza a rajatabla. sin Hombre, duda. hace falta tener un cierto desparpajo y un cierto cuajo personal para, qué sé yo, por ejemplo, pues cuando has rodado por el barro y está todo tu patrimonio y toda tu reputación hecha a unos zorros, pues decir, aquí no ha pasado nada y no me habéis derrotado, ¿no? Pero él lo tiene. Y tiene una extraña energía y tiene una extraña capacidad de seducir, como tantos populistas. En el fondo uno analiza a Benito Mussolini, Adolfo Hitler, tantos otros. Es decir, siempre se dirigen a las personas rotas, a las personas fracturadas de alguna manera, a las personas que están sumidas en la desesperanza y en una cierta sensación de fracaso, ¿no? Y les ofrecen con esa asertividad y con ese elemento casi emocional, incluso en algunos momentos histérico, la posibilidad de sobreponerse De a una su redención. postración contra todo pronóstico, contra toda lógica y contra toda verosimilitud, ¿no? Y esto funciona una y otra vez. Hace falta tener la determinación de proponer esa redención, normalmente ficticia, normalmente fallida y en muchos casos finalmente catastrófica, para que alguien se la crea, ¿no? Y para que te secunde. Oye, hablabas de cine, hablando de Trump, ¿y te gusta ver tus películas en el cine, tus novelas? Que tú has tenido 2, me parece, ¿no? Tres. En el cine, al final han llevado 3. El alquimista empieza paciente, La niebla y la doncella, ¿cuál es el tercero? La flaqueza del bolchevique. Hombre, Sí, la flaqueza del fantástico bolchevique. éxito. Sí, ¿Te gusta ver sí. tus novelas Bueno, luego en el sí. cine, la gran pantalla o no? Es como diría Jack Gambardella, ¿no? La gran medida, a tratti, ¿no? Es decir, depende, porque las películas son, o a trozos, ¿no? Las películas son creaciones colectivas y son creaciones muy, muy frágiles, que se hacen con mucha dificultad. Son muchas personas que se tienen que poner de acuerdo y que tienen que estar sincronizadas, ¿no? Hay momentos en las películas que se han hecho sobre mis novelas, y de una de ellas, La flaqueza del bolchevique, yo soy co-guionista, con lo que en cierto modo soy partícipe. Hay momentos que a mí me producen incomodidad, porque sobre todo en esa que la escribí yo, ¿no? Porque, bueno, tú escribes algo, lo ves en tu cabeza y luego Pero luego el no se rodaje reproduce igual. no tiene por qué corresponderse, ¿no? Y hay momentos en los que la divergencia es tanta que dices, esto Que no no me... te gusta. Bueno, no tanto que no me guste, no me siento cómodo, porque yo intento hacer un ejercicio de abstracción, es decir, esta película no la han hecho para mí, esta película la han hecho para los espectadores, ¿no? Para los Y millones si de al espectador no le espectadores. chirría porque no se ha hecho esta imagen, pues tampoco es tan grave, ¿no? Pero también hay otros momentos, y por ejemplo en esa, en La flaqueza del bolchevique, donde a mí, fíjate, y eso es quizá lo que más valoro, y me quedo con eso más que con lo otro, ¿no? Cuando tu historia, tus personajes pasan por otras manos y detrás de ellos hay otras miradas y hay otra sensibilidad, que es la del guionista, la del director de fotografía, la de los actores. A veces brotan a partir de tus personajes cosas que tú no esperabas. Cosas que, por ejemplo, te pueden conmover.
Si yo me conmoviera leyendo mis libros, debería ir al psiquiatra, ¿no? Pero me puedo conmover viendo una película basada en mis libros. ¿Y por qué no con tus libros? Porque es Porque una... las has escrito, porque Sí, las has sí, vivido. porque es una emoción que en cierto modo tú has creado, ¿no? Y Ah. conoces sus entresijos y conoces Ajá. sus ruedecillas, ¿no? A ver, sí que me puede, no sé, yo ahora he releído, por ejemplo, la primera novela que publiqué hace 30 años, ¿no? Y la escribí con 24. Y al releer ese texto, que casi es de otra persona, sí que ha habido momentos en los que me ha producido pues la emoción de, no sé, de la añoranza o de lo que quieras, ¿no? Pero el texto en el que estoy trabajando ahora, pues yo lo trabajo para que emocione a otro, no para que me emocione a mí. Qué bueno. Fíjate que a mí no me pasa cuando escribo un libro. Sí. Yo casi busco emocionarme con lo que Sí. estoy escribiendo, porque si no, no me llega. Sí. Y cuando no tengo emociones fuertes al escribir, Sí. como que no... No, Sí, a lo mejor por eso el no, pro- no el- vendo no, millones no, de el, libros. el proceso de escritura sí puede sentir esa emoción, yo la Sí, siento. sí. Pero una vez que el libro ya está escrito, el libro ya está escrito. Y entonces tú Sí. sabes cómo ha surgido esa emoción, es un poco difícil. Qué bueno. Oye, ¿y qué relación tiene con las nuevas tecnologías? Muy antigua, la verdad, y es una cosa que agradezco de mi formación. Cuando yo tenía 14 años me pusieron en las manos, estoy hablando de hace ya bastante tiempo, estoy hablando pues del año 81, 14-15, el primer ordenador, un Apple II. Con ese ordenador empecé yo a programar y a trastear. Y desde entonces siempre he buscado las herramientas que me facilitaban la vida. Pero como empecé muy pronto, también desde muy pronto, he buscado, en sentido contrario, las herramientas que no me aportan gran cosa y que me complican la existencia para desecharlas. Y esas herramientas el desarrollo tecnológico las ofrece a toneladas. El que tenga un poco de memoria podrá recordar unas cuantas, de hardware y de software. Y creo que últimamente hemos perdido un poco ese sentido crítico que creo que debería tener el usuario tecnológico. No hay cosas que no valen para nada. A mí, por ejemplo, no sé, digo a mí, a otra persona le puede dar. A mí, por ejemplo, las redes sociales. Yo tengo una red social, por si voy a presentar un libro en Valladolid, poder decir a la gente que hay en Valladolid, que estuve ayer, que voy a estar en Valladolid. Y ya está. Yo no necesito por mi trabajo, que mi trabajo es la literatura y la palabra y la reflexión y el estudio. Yo no necesito redes sociales para estarme exponiendo todo el rato. No las necesito, me entorpecerían mi día a día normal, mi proceso creativo, mi actividad, ¿no? Entonces, por más que surjan, por más que incluso en la industria para la que trabajo o con la que trabajo se utilicen, incluso se estandaricen y casi te digan, deberías tener, digo, pues yo no debería tenerlo, porque a mí me aporta muy poco y me está privando de cosas que para mí son más importantes. Sí, ¿no? y de usar ese tiempo para otras cosas. Sí, Que sí, de hecho lo usas para otras cosas, por Sí, eso no tienes. Y dime una cosa, ¿qué proyectos tienes ahora? ¿O qué proyecto te gustaría tener? Algo que no has hecho y que te gustaría hacer. Bueno, lo que me gustaría hacer lo intento hacer, ¿eh? Lo intento hacer. Yo ahora estoy con una novela que, fíjate, llevaba como, a ver, pues no quiero mentirte, no te voy a mentir, llevaba 8 años con la idea de esa novela detrás. Una novela sobre un personaje histórico muy poco conocido de la historia contemporánea española, pero que para mí es muy, muy esclarecedor. Es uno de esos hombres por los que pasa la historia, ¿no? Para su mal, normalmente. Y ese libro, pues ha estado 8 años esperando que lo pudiera escribir. Y lo estás escribiendo ahora lo estoy ahora. escribiendo, sí. ¿Por qué ahora? Pues porque tenía que hacer otras cosas antes. Esa idea me vino cuando estaba trabajando en otras y, hombre, procuro hacerlas un poco por orden, ¿no? Porque al final creo que es Eres bueno muy que... estructurado, ¿no? No, ¿No? viene bien. Yo creo que Das viene la bien. impresión de tener muy... Viene bien para la creación que las ideas tengan su periodo de maduración y que vayan... Yo nunca me pongo a escribir a tontas y a locas cuando se me ocurre una idea. Digamos, a ver, yo para una idea, con una idea intento hacer una novela. Intento escribir 300, 400, 500, a veces 600 páginas. Eso tiene que tener un fundamento. Idea bastante ¿no? clara. Y para eso está bien que la idea repose, que la idea madure y que la idea se estructure, ¿no? Y luego, bueno, pues también es bueno ir por orden, ¿no? O sea, que creo que está muy bien sentir el entusiasmo, pero también está muy bien luego trabajar cuando ese entusiasmo ha demostrado que se puede sostener dentro de ti durante varios años. Por supuesto. Porque ese entusiasmo es de los buenos. Oye, ¿y un personaje histórico? ¿Sobre quién escribirías? ¿Un libro, una novela o algo? Fíjate, hay un personaje sobre el que yo ya he escrito,
una serie de televisión, una miniserie de televisión, que es una cosa que he hecho alguna vez también, que me parece un personaje interesante y que la ficción española no le ha extraído todavía todo el jugo que es, o el jugo que se le podría sacar, ¿no? Hay libros que lo intentan reconstruir como personaje y demás, ¿no? Pero libros más o menos de crónica o de biografía, pero quizá falta una novela, ¿no? Al estilo de la que se ha hecho sobre Mussolini, por ejemplo, en tu país recientemente, que es su homólogo ¿La has español. visto? He leído la primera entrega de la novela. Y bueno, nuestro personaje es, por supuesto, Francisco Franco Bahamonde, ¿no? Es un personaje bastante complejo, para mí poco atractivo como ser humano, pero indudablemente crucial en la historia contemporánea de España, y no fue crucial por azar, o por suerte, o por fortuna, o porque le tocó la lotería, ¿no? Sino porque tenía una serie de condicionantes, una serie de atributos, vamos a decirlo así, por no hablar ni de virtudes ni de defectos, y esos atributos que él supo jugar en distintas circunstancias le condujeron a, bueno, pues a marcar la suerte de esta sociedad durante el siglo XX, ¿no? ¿A qué proyectos has dicho que no? Bueno, Que seguro que te han ofrecido unos cuantos, sí. Sí, por ejemplo, ¿sabes a lo que he dicho que no? Hace unos años a mí me ofrecieron escribir un libro sobre un asesino múltiple además, sobre el que había hecho un reportaje. Y además parece que, bueno, pues que la persona en cuestión estaba muy interesada y yo, bueno, la historia la conocía con cierta profundidad, pero no me atraía. O sea, si te fijas en mis novelas, los protagonistas de mis novelas son siempre las víctimas. El centro de mis novelas siempre es la víctima, reconstruir la vida de la víctima. Por lo tanto, vas a entender mi próxima pregunta, sí, ¿no? Sobre un libro que al final no se va a distribuir. El odio de Luis G. Martín. Claro. Mira, ¿Qué opinas de toda esa polémica? Pues mira, lo primero, yo soy escritor y elijo mis historias. Y no soy quien para decirle a otro escritor qué historias debe elegir, ¿eh? Igual que reclamo libertad para elegir yo, reconozco absolutamente la libertad del creador, y para mí todos los proyectos creativos de entrada son legítimos, porque tienen legitimidad artística, no moral. Y igual que yo no quiero que nadie me empiece a discutir lo que hago, lo que dejo de hacer, no se lo voy a discutir nunca a nadie. Eso es lo primero. Luego a Luis G. lo conozco y lo aprecio. Yo también he sido el agente literario de mi primer libro. Claro, me parece que lo conozco. Me parece un buen escritor, y me parece además una persona a la que mueve la buena fe. Sin duda. No creo que sea una persona que obre de mala fe, que mucha gente sí, no creo que la base de este proyecto le ha presumido la mala fe, ¿no? A partir de ahí, pues creo que ninguna obra literaria se debe censurar. De hecho, esta obra literaria no ha sido censurada. No. Ha sido su editor. La justicia ha dicho muy claramente lo que había que hacer. No la ha censurado. No ha sido censurada. Ha sido su editor el que, en un momento determinado, después de considerar que el libro debía publicarse, luego no ha querido exponerse a las consecuencias de publicarlo, que además es una decisión empresarial que también es legítima por parte de su editor. Pero, en principio, ese principio no está preservado. La única cuestión y la pregunta que hay que hacerse, y que se hará quien se plantee editar este libro, es si la publicación de este libro, en este caso concreto, en el que hay menores, en el que hay una persona con un perfil muy concreto, con una voluntad explícita y además declarada varias veces de dañar todo lo posible a la única persona que queda viva de toda esta tragedia, ¿no? Si en este contexto la publicación de ese libro puede producir un daño. Y si ese daño se produce, y si ese daño la persona que lo sufre cree que lo debe reclamar, pues lo va a reclamar. Y eso lo tendrá que examinar la justicia también. Si por supuesto. Bueno, pero esto se ha hecho muchas veces, ¿no? Claro, hay muchísimas publicaciones que han hecho daño a muchísima gente, evidentemente. La cuestión es, a veces a miles, a veces a millones de personas. La cuestión desde el punto de vista jurídico es si el daño que en este caso produce es un daño que esa persona, en sus peculiares circunstancias y con sus peculiares características, tiene obligación de soportar. Y eso tendría que resolverlo la justicia, ¿no? Y ya está. Es que aquí no hay mucho más que decir. ¿Qué importancia tiene la ética en tu trabajo literario, cuando escribes un libro, por ejemplo, ¿no? Pues ¿Piensas en ello? Sí, claro que sí. O sea, para mí la ética no me conduce a que mis historias estén protagonizadas por personas que se comporten éticamente con arreglo a mis estándares morales, ¿no? De hecho, muchas de mis novelas están protagonizadas por personas cuyos estándares morales no comparto, ¿no? Bueno, pues no sé, tengo una que se llama Púa, donde el protagonista es alguien que engaña
engaña, manipula, miente, incluso tortura a otros. Si alguien tiene alguna duda de que esos no son mis estándares morales, pues se la disipo en este momento, ¿no? No llega tanto ahí como a una visión. Creo que una narración que aspire a reflejar la condición humana tiene que hacerse cargo de la condición moral que tenemos todos los seres humanos, de la dimensión moral que es implícita en la condición humana, ¿no? Yo he conocido a personas de vida bastante reprobable y que habían hecho cosas bastante censurables, a delincuentes peligrosos, a terroristas, a torturadores. No he conocido a nadie que careciera de una visión moral de su propia existencia. A nadie. A nadie. En el límite uno se puede encontrar, pues sí, al megapsicópata, bueno, pero yo he conocido a gente muy chunga, utilizando palabras coloquiales. Pero que se consideraba moralmente... No, que tenían exigencias éticas. Yo, por ejemplo, mira, yo hice un reportaje sobre una persona que era un delincuente de muy larga trayectoria, incluso con alguna vida en su haber arrebatado alguna vida en su haber. Y bueno, pues fue un trabajo de bastante tiempo y era un tema bastante delicado y él me pidió leer lo que fuera a escribir y dije, bueno, pues en fin, yo te lo pasaré porque has colaborado y sin tu colaboración, ¿no? Bueno, y él no me pidió que retirara nada de lo que le desacreditaba a él, que eran muchas cosas. Me pidió solo que retirara algo que hacía daño a una tercera persona. Si eso no es una exigencia ética, te estoy hablando de un hombre que pasó, por supuesto, el grueso de su vida en la cárcel. Oye, ¿qué opina Lorenzo Silva de Lorenzo Silva? Intento no opinar mucho de mí mismo porque sé perfectamente de todos los pies de los que cojeo. Así que intento ser compasivo conmigo mismo. No siempre, muchas veces no. No sé. Creo que si uno se examina con un mínimo de sinceridad, son más los momentos en los que dices, no llego a donde debería, que lo contrario, ¿no? Oye, ¿y alguna vez cuando has empezado una obra, has dejado de escribir después de un periodo? ¿Has dejado alguna obra incompleta o no acabada? Al principio sí. Al principio sí, de joven sí. De hecho, ¿Desde hace cuántos años? De hecho, mi primera novela no la terminé. Okay. Mi primera novela escribí 300 páginas. Y, ¿300 se la abandonaste? Sí. Y la releí y me pareció tan horrible que la quemé. Cosa que ahora lamento, porque, hombre, sería no tenía ningún valor literario, pero sería un recuerdo personal. Y sin embargo, de los últimos libros, ¿alguna vez has pensado, no me gusta? No. Cuando yo empiezo a escribir el libro ya está en mi cabeza. Si no, lo empiezo a escribir. Eso está bien. Sí. Y el resultado fluye, sí, supongo, ¿no? El libro está en mi cabeza, te lo he comentado antes. A veces lleva 8 años en mi cabeza. Lleva 8 años fermentando en mi cabeza. O sea que casi es al revés. No puedo parar de escribirlo. Oye, ¿te gusta la tele actual, la televisión que se hace? ¿A cuál te refieres? Porque como tenemos varias, tenemos las plataformas, tenemos las generalistas, en general. Tenemos las... Bueno, hablamos de las teles tradicionales. Sí, las teles tradicionales. Bueno, veo poca, ¿eh? Eso creo que quizá es una declaración, es una respuesta, ¿no? Veo poca y también creo que la televisión la puedes ver más o menos en función de cuál sea tu vida, ¿no? Yo tengo poco tiempo para ver ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que para mí se prolongan demasiado, ¿no? Alguna vez he intentado ver, sobre todo cuando han sido de cierta actualidad o de estos talk shows, ¿no? Y claro, yo no puedo normalmente a una jornada mía robarle 1 hora y media, 1 hora 45. ¿No puedes o no quieres? No puedo. A ver, no puedo. Si te interesara, no puedo, ¿no? Quiero, quiero decir. Claro. A lo mejor si no lo harías. Veo 15 minutos y la hora y media restante, pues prefiero leer o prefiero estar con mi hija o prefiero... Claro, esa es la cuestión, ¿no? Oye, ¿la familia qué importancia tiene en tu vida? Pues mucha. Yo la verdad es que he tenido una familia que me ha amparado, sostenido y alentado muchísimo en una actividad en la que el desaliento es lo más común, con lo que eso me ayudó mucho en su momento. Y luego pues he creado una familia que para mí también es muy importante, es la que da sentido a prácticamente todo lo que hago, ¿no? Qué bueno. Sí. Pues Lorenzo, tienes 1 minuto de oro, no sé si lo sabías. No damos 1 tenía minuto de oro como si fuera un debate electoral. No tenía ni idea. Esa es tu cámara. Ahí Esto es una encerrona. Total, siempre. Pero nadie lo sabe cuando viene aquí. Mira, esa es tu cámara para dirigirte a tu público o a quien quieras y decir lo que te apetezca. Si me dirijo a mi público,
tengo bastante claro qué es lo que tengo que decirles, ¿no? A mis lectores, a mis lectoras, a la gente que cuando saca un libro va a la librería y lo compra, o va a la biblioteca y lo saca, o lo pide prestado y le dedica unas horas de su vida. Lo que yo estoy haciendo ahora, lo que vengo haciendo desde hace 30 años, es el sueño de mi infancia, el sueño de mi juventud. Nunca creí que ese sueño se pudiera realizar, y si lo he podido realizar en una medida que no es desdeñable, es gracias a estas personas a las que solo tengo una palabra que decirles, que es gracias. Pues gracias a ti, Lorenzo, por haber estado. Creo que ha sido una entrevista que a mí personalmente me ha aportado mucho, y ojalá que aprenda algún secreto de todo lo que me has dicho. Bueno, no sé. Cuando escriba. No sé si soy poseedor de algún secreto, pero bueno. Bueno, ahora os dejo con Miguel Ángel San Juan, que nos va a hablar de lo que va a pasar la semana que viene aquí en el Círculo de Bellas Artes, que hay, como siempre, muchas presentaciones de libros, muchos eventos, y un evento que presento yo mañana, lunes, que os va a gustar mucho, y os espero todos aquí mañana a las 7 de la tarde. Un abrazo. Un domingo más os acercamos la agenda cultural del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y empezamos por el lunes día 5 de mayo. Mañana a las 7 en la sala Ramón Gómez de la Serna tendrá lugar la presentación de la Fundación Akram Lubat. El doctor Akram Lubat es un reconocido y premiado cardiólogo con más de 25 años de experiencia y considerado uno de los mejores médicos de nuestro país, que estará además aquí dentro de nuestro programa con una entrevista con Prepio dentro de muy poquitas semanas. La misión de esta fundación, que lleva el nombre de este doctor, es ofrecer atención cardiológica a pacientes con enfermedades cardiovasculares en la Franja de Gaza, donde ya sabéis cómo es la situación ahora mismo, porque como dice el lema de la propia fundación, en Gaza cada latido cuenta. Contaremos en esta presentación con la presencia del patronato de esta fundación, compuesto por el propio doctor Akram Lubat, la experta en ciberseguridad María Salas, Carmen Parra, que es directora de una cátedra de la UNESCO, Telma Ortiz, hermana de Su Majestad la Reina Leticia, el cantante, autor y compositor Ramoncín, al que también seguro todos conocéis, el empresario José Neri, o representando a Cardiolubat Consulting, Marc Lubat. El encargado de moderar este acto será nuestro presentador, Euprepio Padula, al que todos conocéis. Por lo tanto, si queréis disfrutar de esta presentación, podéis confirmar vuestra asistencia escribiendo al siguiente correo: comunicación@akramlubatfoundation.org. Y otra actividad que queremos destacar: el martes 6 de mayo a las 7 de la tarde, también en la sala Ramón Gómez de la Serna, la conferencia La Unión Europea, Autonomía Estratégica y Rearme. En esta conversación con la periodista Marta García Ayer, amiga del programa, Rafael Grasa, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona, nos presentará los cambios geopolíticos recientes para a continuación pasar a revisar las vulnerabilidades a las que se enfrenta la Unión Europea. Por ejemplo, la vulnerabilidad estratégica resultante de un proceso de ampliación europea que no ha profundizado en la toma de decisiones y que se ha visto incrementada por el descenso de la cohesión social, o la vulnerabilidad en relación a la dependencia de Estados Unidos y de la OTAN en cuestiones de seguridad. La entrada es libre a este evento hasta completar aforo. Muchas más actividades, como siempre, poesía, presentaciones de libros y talleres aquí en el Círculo. Tenéis toda la información en su página web. Hasta la semana que viene.